Nunca he puesto Comentarios. ¿Bien? Venga. ¿Va a decir algo? Ay, no le hemos preguntado. ¿Dónde está Alberto? ¿El editor quiere pronunciarse? Eso es que no lo encontramos. Ha subido, creo. Ah, vale. Pues nada. Entonces, ¿empezáis vosotros? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas noches. Qué alegría estar aquí con todas vosotras. Y qué alegría estar acompañando a Berta en el estreno de su nuevo libro, además en un año que hemos tenido doble ración de Berta. Qué alegría además estar en uno de los tríos más complejos a los que creo que voy a enfrentarme en mi vida. Ese plural es sintomático. No, todo es sintomático. Lo digo porque las dos personas con las que estoy ahora mismo aquí frente a vosotras, bueno, las admiro profundamente. Son dos escritores y pensadores y poetas y de todo, y amigas que forman parte de mi vida pues desde los 19, 20 años. Para mí no existe la literatura sin ellos, no existe mi vida tampoco sin ellos, y no existe mi pensamiento sin ellos, así que bueno, va a ser divertido, creo. Para empezar, simplemente haré una aclaración o una advertencia. Yo creo que quien está aquí a mi lado no es Berta García Faet, no nació en Valencia Impostora. en 1988, no es poeta, no es autora de Corazonada, ni de Una pequeña personalidad linda, ni de La edad de merecer. No ha estudiado en múltiples universidades alrededor del mundo. A su lado tampoco está Ernesto Castro, que tampoco nació en Arganzuela en 1990, ni es youtuber, ni es profesor de filosofía, ni ha escrito también innumerables ensayos extraños. Y yo no soy Luna Miguel, yo tampoco nací en Alcalá de Henares en 1990, no soy editora, ni soy poeta. Creo que en todo caso estamos aquí los tres un poco con eso que aparentemente somos, pero hoy yo creo que estamos aquí sobre todo como lectores. Somos tres lectores que tenemos el papelón de tener que hablar de poesía, un género que se suele decir que es minoritario, un género del que se suele maltratar mucho en los medios de comunicación y en las librerías y en las mesas de novedades, pero creo que precisamente nuestro papel como lectoras incesantes de ese género tantas veces maltratado, como activistas incesantes de ese género tantas veces maltratado, creo que a raíz de todas las conversaciones que hemos tenido juntas o por separado en nuestras carreras sobre ese género, creo que sí que hemos podido abrir algunas ventanas que desde luego están reflejadas en el arte de encender las palabras. Y esas ventanas son ventanas que comunican la poesía con otros géneros, con la narrativa, con la filosofía, con los memes, con la moda, con la cultura popular. Aquí aparece hasta Chenoa en este libro, ¿no? Eso ya lo comentaremos más adelante. Pero bueno, esa es un poco así quería empezar yo, ¿no? Hoy, reivindicándonos no por quienes somos de cara a quienes nos leen a nosotras, sino reivindicándonos como las lectoras que somos. No sé si eso os parecerá bien. Nos parece. Pues yo tengo una pregunta básica de periodista, que es
qué son los tropos y los transtropos. Joder. Directamente. La primera en la cara, sí. Creo que tiene bastante rango, ¿eh? O sea, ¿puedo Puedes hablar... hacer así? ¿Me escucháis bien? Venga, vale. Pues lo primero, muchísimas gracias a las que estáis aquí. A las que estáis aquí. Y también a la librería, a la editorial, a todas, pero sobre todo a vosotros dos. Estoy realmente muy feliz de que estéis aquí. La verdad que cuando os lo propuse, estaba nerviosa, diciendo, igual piensan que soy una flipada, como conseguir a los dos a la vez. Ya veremos qué me dicen, con sus calendarios imposibles. En fin, pero fuisteis súper generosos y me dijisteis que sí, y aquí estamos. Y bueno, pues la admiración es totalmente mutua. Y bueno, tampoco voy a empezar con las loas, pero me parece que son completamente evidentes. Y mientras venía hacia aquí iba pensando en, joder, la verdad es que me siento una persona muy afortunada por un montón de cosas, pero una, desde luego, es toda la gente que estamos vivas a la vez, ¿no? Como... Casi 10.000 millones de personas, ojo. Claro. Y dentro de ese grupo, el subgrupo de las que he tenido la suerte de conocer y leer en profundidad, ¿no? Como que, joder, me siento agradecida de poder pensar juntas. Entonces, bueno, empiezo con lo que ha comentado Luna. Sí, yo me siento ante todo lectora. La verdad es que si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, elige escribir o leer, te tengo que decir leer, ¿no? Porque es la otra cara escribir de leer, pero leer es realmente... pues no sé, lo que articula en realidad mi día a día, ¿no? En lo que me gasto el dinero, en lo que gasto el tiempo, en lo que está en el centro de casi todas mis conversaciones y de mis pasiones, ¿no? Y sí, la poesía es un género injustamente minoritario y yo creo que hay una parte de este ensayo que tiene su raíz en un poquito de cabreo, de decir, joder, ¿por qué no nos lee nadie a las poetas? Y yo leo a todas las narradoras, voy a todas las obras de teatro, escucho toda la música, soy fan de mogollón de performers, de manera totalmente sincera, porque para mí es todo uno, ¿no? O sea, forma parte de todo de la creación. Son distintos modos de crear. Me interesa todo, ¿no? ¿Y por qué la poesía interesa a tan poca gente? Creo que hay razones históricas que lo explican, que tienen que ver con que la poesía se explica realmente muy mal en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues eso, que sí que viene de un poco de reivindicar el género de la poesía como de hecho una manera de pensar filosófica, ¿no? Cosa que he solido hacer como por la puerta de atrás en general en mis libros, ¿no? Como, joder, yo no quiero hacer filosofía analítica, pero me interesa y estoy aquí tratando de meter cuñas, ¿sabes? Ya. Bueno. Lo siento, filósofo. Siempre acabo metiéndome con los filósofos, no lo puedo evitar. Entonces, tu pregunta, ¿qué son los tropos? ¿Qué son los transtropos? ¿No me preguntas también qué son las presencias? Dale caña. Vale, porque son las tres cosas como a la vez y en contraposición, ¿no? Vale, los tropos lo defino como simplemente figuras retóricas que conectan un punto A y un punto B por mor de una serie de atributos C, que suelen estar implícitos pero pueden ser explícitos. Los transtropos serían figuras retóricas en las que eso está por ahí, pero no importa tanto lo conceptual, como si en los transtropos, sino una especie de sensorialidad. Entonces, cuando te pones a analizarlo, dices, no lo puedo reducir a una definición, porque está entrando la textura, está entrando el color, y eso no se define, ¿no? Y ya las presencias son pues ese tipo de, pongamos que, apariciones en la escritura poética que creo que el mundo en general se empeña en descodificar como tropos, en plan, ¿qué quiere decir tu poesía? Y no quiere decir nada, ¿no? O quiere decir de otra manera que no se puede descifrar en, digamos, símbolos. Y eso es un poco como el resumen del ensayo. Para el que no lo quiera leer, ya se lo he resumido. Que es nadie, que son 10.000 millones potenciales de personas que están vivas ahora mismo. Claro. Vale. Dicho esto, otra de las definiciones que encontraremos en el libro es la poesía es un lío.
creo que lo que acaba de explicar Berta podría la siguiente frase podría ser otra vez esa: la poesía es un lío. Claro, lío del liar, ¿no? Liarse con, liarse para. La poesía, ¿con quién se lía? Pues la verdad que se lía con todo el mundo. La poesía es poliamorosa, es amor libre y promiscua. Claro, lo que decía X crítico, crítica que ahora no recuerdo su nombre, sobre la poesía de Néstor Perlonger, hablaba de la promiscuidad del significante. Y es eso, ¿no? Una cosa lleva a otra y tal. Y también en el ensayo hablo de un dicho italiano que me encanta, que lo descubrí de jovencilla, rollo ahí, refranesdelmundo.com, que dice: los besos son como las cerezas, uno lleva a otro. Y yo siempre he pensado que las palabras son como los besos y como las cerezas, una lleva a otra, ¿no? Como los que escribimos, sabemos que empiezas a escribir y de pronto es que va rodado, ¿no? O sea, no lo estás pensando de una manera súper controlada. Bueno, los que escribimos y los que creamos en general, porque yo pienso que a los científicos les debe pasar lo mismo, ¿no? O los matemáticos, como que una cosa se conecta con la otra de una manera bastante sensual, ¿no? Bastante placentera, me parece. Pues como cerezas viene aquí efectivamente la nota a pie de página, en realidad al margen de página, de la página 59, donde cuentas como un hombre, entiendo que anglosajón, o por lo menos que se comunicaba contigo en inglés, te dijo I cherish you, y tú entendiste I cherry you, que es como yo te cerezo, en vez de me encantas, ¿no? Por un octosegundo entendiste que le apetecía cerezar contigo. Claro. Y yendo de cereza a cereza, esta mañana estaba intentando explicarle a mis alumnas de Historia del Arte cómo se hackea el sistema de TFGs, cómo se accede a PDFs pirata en internet, cómo hay que maquetar Times New Roman 12, 1,5, justificado, guiones, sangrado de 0,5, y yo les decía que era intuitivo y fácil hacer estos disposiciones, maquetaciones del trabajo para que se presente elegantemente ante la vista. Y le dije, es tan básico como abrir los libros que os gustan y ver ahí esos tropos estilísticos o dispositivos imaginarios. Entonces dije, bueno, a ver qué libro tengo aquí en la mochila. Y resulta que saqué este, que es todo lo contrario del Times New Roman 12, 1,5, sangrado de 0,5. Claro, aquí todo mal, todo mal, ¿no? Las notas no están abajo, sino al margen, no hay una bibliografía ni un índice de conceptos, hay asteriscos que te llaman a la siguiente página, hay párrafos que son frases, citas sueltas, falta de argumentación, o sea, por supuesto no hay marco metodológico. Entonces, Sí que lo hay. Sí que lo hay, pues cuéntamelo. ¿En serio? Bueno, no era esa la pregunta que te quería hacer, pero ya puesto. Vale, te la resumo muy rápido. Empiezo diciendo, todo esto se trata de convicciones íntimas. No se pueden demostrar, se pueden mostrar. Es una especie de lío, como ha dicho Luna, entonces hay que desenmarañarlo, pero desenmarañarlo no va a consistir en dar pruebas, va a consistir básicamente en pantallazos, ¿no? De cómo va esto. Y lo de no argumentar, tengo que aclararlo, ¿vale? Es como Alberto Haller, el editor de Barlin, me invitó a esto y yo pensé, vale, tengo la oportunidad perfecta para escribir todo lo que pienso sobre la poesía. Y me puse a hacer esquemas y como soy bastante diagramática, cansina, pensé como 3 grandes focos. Uno tiene que ver con la poesía como conocimiento, otro tiene que ver con todos los debates sobre la autoría, el yo biográfico, la subjetividad, etcétera, etcétera. Y otro tiene que ver con la potencia política, ética de la poesía. Entonces yo me hice mis esquemas y le dije a Alberto, te voy a hacer un libro que va a hablar de los 3 temas. Y claro, cuando acabé el primero, el de conocimiento, ya era un libro, ¿no? Dije, bueno, pues ya lo dejo para más adelante. Sin embargo, quiero dejar mi cuña, porque como en mi mente está todo relacionado, creo que no se entiende mi punto de vista sobre la poesía como conocimiento si no se sabe qué pienso yo sobre la autoría, ¿no? Que es un tema súper polémico.
Entonces, eso no lo argumento. Digo, mira, yo pienso esto. Y ya está. Te lo comes. Ya te lo argumentaré en otro momento, ¿no? Y lo de la política igual. Pero la parte del conocimiento he tratado de argumentarla. Vale. Tratado. Sí. Perdón, a mí me suele... Perdón, porque tú eres académico, al fin y al cabo. A mí me Y suele... vengo vestido de académico. Con Exactamente. este mismo traje he dado la clase Muy hoy, bien. por la mañana. Me he hecho la siesta con esto. Esto yo duermo con esto. No me quito ni los zapatos. Bueno, zapatos, lo que tenga ahí. Entonces, la cosa es que me suelen... Y esto es algo que voy a relacionar también con mi parte, que es de periodista. Yo me formé como periodista y odio el periodismo cultural. Bueno, no terminaste el grado, lo cual te honra. Sí, sí. En la Rey Juan Carlos, además. Exactamente. Bueno, me queda una asignatura que es televisión, entonces no me sirve para nada. La cosa es que... ya me he perdido. Cuando una poeta publica algo que no es poesía, es como da el gran salto, como una especie de salto mortal, hacia dónde y desde dónde, ¿no? Yo creo que es precisamente esa incomprensión, incluso esa envidia, ¿no? Porque a lo mejor es que das el salto desde abajo, porque tú ya estás en el género bueno, pero bajas hacia la narrativa o bajas hacia otras cosas que no están tan bien como la poesía, ¿no? Entonces, esta cosa de dar el salto, en tu caso al ensayo, ¿no? Que además ya lo he visto, por fin, o sea, como una especie de celebración de, se sale de la poesía, ¿no? Por fin hace otra cosa que es como más accesible, sí, bueno, espérate, abre el libro, o que es más comprensible, o que es más seria, o que tiene tesis más profundas, ¿no? Y una cosa que a mí me molesta profundamente de lo que se exige, no solo al poeta, a los escritores en general, a las escritoras en general, sobre todo a las escritoras, es esa claridad y esa presencia de tesis, como si todo ensayo, eso, tuviera que tener una tesis inamovible, y no como la imagen que tú decías, ¿no? Y no una serie también de pantallazos, sugerencias, propuestas. Y a mí una de las cosas que creo que me interesa también, ¿no? Del arte de encender las palabras es lo que hay de propositivo, ¿no? Y esto, pues, lo conecto también con algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con el enfado, ¿no? Con escribir desde la rabia, por hacer esta cosa de hacerse comprender o hacer comprender ese género tan maltratado, etcétera. Y una de las cosas que yo pensaba hoy y que tengo aquí apuntadas, lo primero que he apuntado hoy aquí cuando estábamos así como hablando de qué íbamos a decir hoy es: nunca he visto a Berta enfadada, ¿no? Joder, pues. Sí, no. Pero como lectora tuya, nunca te he visto enfadada, nunca he visto enfado en tu literatura, e incluso aquí no veo enfado, aquí veo voluntad casi de juego, ¿no? Quizá el enfado está escondido en un humor o en una forma que hace que al final no te veamos la mueca o el ceño fruncido, que mal la expresión. Pero bueno, sirve para esto. Se te llena la boca de mierda, como dijo Jesús G. Maestro. Sí. Casi que prefiero el ceño. Que a Jesús G. Maestro. No hace falta que lo cojáis como si fuera el Oscar, el Oscar a la mejor poeta. O sea, desde la mesa se os oye. Así se oye. ¿No? Pero bueno, si lo queréis coger, cogedlo. Que yo soy torpe, mío. O sea, yo si no lo tengo, pienso que no existe, ¿no? Entonces, mira, yo la verdad es que puedo llegar a tener bastante mala hostia. Pero es verdad que pobrecillos seres queridos, cercanos, son los que más la sufren. Como que mi personaje público es más así saltarín, alegre y tal, pero si te fijas, en realidad también las voy soltando, ¿eh? Por ejemplo, en la página 134, hostia, es que eso es fuerte, ¿eh? Como que, no quiero hablar de venganza, ¿vale? Pero como que una persona de como 5 años se metió conmigo y le he contestado ahora, ¿sabes? En un libro. Bueno. Que se metió conmigo porque, bueno, ya lo leeréis, pero es, claro, en fin, muy fuerte. Pero es muy elegante. ¿Sí? No te veo el ceño fruncido. Vale, o sea, vale. Hay una elegancia y además hay una cuestión, creo, si quieres se puede contar la historia sí, claro. ahora, ¿no? Pero creo que hay una elegancia tremenda, ¿no? Y además es un debate que se sale también
de lo poético, ¿no? Que es un Sí. debate sobre, bueno, profundamente... Bueno, es que me tendría que poner a hablar del Ministerio de Igualdad, ¿no? Claro, es que tiene que ver. Pero tiene que ver con también, ya no las peleas entre poetas, sino las peleas entre feministas, ¿no? Claro, Que otro género maltratado, ¿no? claro. O sea, estás mezclando ahí las dos cosas, ¿no? El enfado también por una cosa, por los dos géneros, ¿no? Por el poético y por el tuyo, ¿no? Con el que creo que te identificas, y eso me pareció muy interesante, y por eso creo que es elegante, y por eso creo que no hay rabia en esa respuesta. Pero si quieres, enfádate ahora Me mismo. alegro de haberlo disimulado, pero realmente me jodió bastante. Y lo que pasa es que he tenido como 4 o 5 años para entenderlo, decir, pero ¿por qué dijo esta persona esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se conecta con un montón de polémicas actuales, no? Entonces os cuento la anécdota muy rápido. Publiqué en mi Facebook un poema en construcción que se llama Buenísima, y que la idea es estar casada, buena idea pero mal ejecutada. Tener un novio, buena idea pero mal ejecutada. Tener vulva, buena idea pero mal ejecutada. Y así todo el rato. Y es un poema, según yo, muy humorístico, pero además que tiene que ver con lo tontaina, con lo infantil, con el humor absurdo, ¿no? Entonces, en un momento dice: comer solo pera, buena idea pero mal ejecutada. Navegar en un barco, bla bla, buena idea pero mal ejecutada. Sexo lesbiano, buenísima idea pero mal ejecutada. Entonces esta chica pues me dijo: sexo lesbiano, eso es una expresión bifóbica, porque el sexo lesbiano no existe como tal. Existe el sexo entre mujeres que pueden ser lesbianas, bisexuales, queer o lo que sea, ¿no? Y yo fue como, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Porque primero y principal, creo que hay que leer los textos según sus propias reglas. Y yo no estaba escribiendo un ensayo analítico sobre el feminismo. Era un poema, y no solamente un poema, sino un poema de humor absurdo. O sea, quiero decir, si no te enfadas por lo de rezarle a un pistacho, no te enfades por sexo lesbiano. Y además, es que yo recuerdo en el proceso de escritura, la verdad, reírme de mí misma, decir, sexo lesbiano, jaja, qué divertido, qué tonto, ¿no? Sexo lesbiano. ¿Qué será el sexo lesbiano? O sea... como me hizo gracia. No voy a comentar. Entonces, con el tiempo lo he pensado mucho. Y llego a la El sexo lesbiano, ¿no? 4 años pensando. Codos. Teoría, práctica, todo ahí. Lo he pensado mucho y digo, aquí el problema realmente no fue aplicar una voluntad política a un texto literario, cosa que me parece bien. Me parece bien que se juzgue desde los valores políticos mi literatura o la literatura que sea. El problema es que se hizo mal. O sea, no estás leyendo el texto según su propia lógica. Es lo que decía Terry Eagleton en su libro, no me acuerdo cuál. Decía, claro, todas las interpretaciones son posibles, pero solamente algunas son mínimamente válidas. Tú no puedes decir que Shakespeare va de marcianos. O sea, puedes, pero no tienes ninguna prueba. Entonces creo que es lo mismo, es como el ver bifobia en ese poema es que no has entendido la lógica del poema, ¿no? Que tiene que ver con la utopía fantástica, La duda también, tontaina, ¿no? la duda, en fin, todo eso. En relación al cabreo, yo traía una anécdota. Como en el libro explicas que las notas al margen del cuerpo son notas al margen de tu cuerpo y que estás poniendo el cuerpo en el cuerpo del texto, pues en relación a esta distinción entre las notas al pie y las notas al margen, pues traía una anécdota de esta mañana en la Renfe, camino de la UAM, en Atocha, típica situación de mucha gente que sale, mucha gente que entra, cabreos con el maquinista porque cierra las puertas antes de tiempo, y gente, hombres heterosexuales muy cabreados por la mañana, llamándose hijos de puta y amenazándose de muerte, ¿no? A 5 metros, que me agarran, y están pegados, así que si te pillara te mataría. Y están, vamos, se podrían apuñalar con pequeñas navajitas. Total. Que entonces estaban amenazándose mutuamente. Pues eres un hijo de puta, pues tú, porque te den por culo, estamos todos amargados y tú más. Y de repente, pues cuidado, que soy del cuerpo. Dice, y yo soy del cuerpo y del alma. Soy del cuerpo y del alma. El cuerpo, yo tengo gente de la benemérita.
Claro, entonces me parecía como gracioso, supongo que por alma no sé a qué se refería, pero una interpretación mía, como vamos todos, es un tren muy raro, porque es el tren que va a la UAM, la siguiente parada es la de la base militar del Goloso. Entonces, es muy goloso y tampoco más allá están los jesuitas. Entonces, claro, estamos allí todas las fuerzas vivas, el alma mater universitario, la iglesia y el Estado en su versión más virilizada. Entonces, quería preguntar, claro, y se habla muchas veces de la universidad como el alma mater. Vale. Y tú, aparte de, se dice que es el gran salto al ensayo, pero tú has escrito muchos ensayos, muchos artículos, aunque no te sientes identificada con ellos, aunque a mí me gustan bastante. Y yo te reivindico como escritora académica, aunque tú misma no lo hagas. Vale. Entonces, háblanos como un poco de esta doble vida, de este trabajo pro panem lucrando, que ha sido también tu trayectoria académica. Porque yo creo que también, aparte de buena parte de tu proyección intelectual, junto con tu poesía, es tu trabajo ensayístico, que ahora se hace, no sé si más accesible, pero desde luego más popular. Bueno, total, la pregunta, ¿cómo compatibilizas un pensamiento tan disruptivo como este con tu trabajo y tu trayectoria académica, que hasta cierto punto se puede considerar ejemplar? Uf, madre mía. Aquí estamos muy en desacuerdo. O sea, Vale. yo considero mi escritura académica estrictamente ligada a la necesidad de tener una profesión. Y hay gente que yo creo que con generosidad y respeto, pero como que he intentado leer mis artículos académicos y sacar conclusiones de mi poesía. Es como, no lo hagáis porque esto es una tontería. O sea, esto yo lo hago solamente porque necesito publicar, necesito puntos, ¿vale? E intento que no sea completamente idiota, pero no hay ahí alma, en Vale. realidad, me parece. No hay ni cuerpo No hay ni alma, ni ¿no? cuerpo ni alma. Pero quería contar que el otro día escuché a Samantha Hudson en una entrevista, que no me acuerdo si habló de espíritu o alma, que le dijo a la entrevistadora, voy a decir alma, ¿vale? Tú eres como un alma libre, ¿no? Y ella, yo no tengo alma. Y me pareció maravilloso. Vale. La amo. Vale, entonces el tema de la academia para mí ha sido muy enriquecedor estudiar. De hecho, yo la verdad que sí que concibo la lectura como un estudio, ¿no? Creo que de hecho compartimos eso, Sí. ¿no? O sea, yo tengo mis listas Contra el concepto de investigación, de como que estuviéramos, en plan, me dicen, vas muy de Doctor Gadget, por alguien me lo ha dicho por ahí. Vas muy como, bueno, con el traje este de militar. Hoy he querido disfrazarme a la vez del alma y el cuerpo, entonces venía con un traje militar, esto por lo visto fue de infantería, no sé cuándo, me contaron el bulo de que llevaba un cinturón con el aguilucho franquista. Por desgracia solamente lo compré así en base, el tono base neutro políticamente correcto del olvido del régimen del 78 y entonces bueno, contra el concepto de investigación de ciencia, laboratorio, batas blancas, papers indexados y novedades, pues estudiar, ¿no? O sea, como ir a lo conocido, a lo, en fin, ir a las cosas no porque sean nuevas o rompedoras o que estén vinculadas al desarrollo tecnológico, sino porque te interesan, porque te fascinan o porque te llaman la curiosidad. Claro, ¿no? sí, total. Pero eso es lo que dices y además con un método. No sé si Claro, más. vosotros Bueno, yo el sois método es eso, ir metódicos. tirando de Vale. lo que tengo más cerca. Sí, pues yo algo parecido, pero sí que para mí es súper importante armarme mis listas bibliográficas, Claro. seguir cubriendo y tengo distintos temas que me apasionan y no sé, es como autoformarme, ¿no? Claro. Claro, lo que luego sale en los artículos, pues ya digo, a ver, tampoco quiero echar piedras contra mi propio tejado porque pretendo en algún momento tener un trabajo, pero... A tus 35 años. De mayor quieres quería tener trabajo. un trabajo fijo. Ah, vale, vale, trabajo vale. fijo. Pero, en fin, yo cuando escribo academia sufro muchísimo, Ya. muchísimo, muchísimo. No me gusta. Y siempre pongo notas al pie diciendo, si lo habéis leído lo sabéis. No quiero reducir la complejidad de las obras de los autores que estoy tratando, me voy a centrar en solamente un aspecto, etcétera, ¿no? Tengo todo el rato que ir con pies de plomo, decir, yo no quiero decir que la poesía de Carlos Pardo, yo qué sé, el punto fundamental suyo sea la violencia contra el lenguaje, ¿no? Que es lo que digo en el penúltimo artículo que he publicado, es como, vale, me voy a centrar en 2 poemas, porque me conviene para armar una especie de panorama, pero bastante... no muy fuerte, ¿no? No pondría la mano en el fuego.
pero sí que como lectora y como investigadora, como estudiosa, me ha servido muchísimo todo lo que he estudiado. Ya. Y es más, ojalá estudiara más, o sea, ojalá nunca dejar de estudiar, ¿no? Claro. Sí, cuando has mencionado, Ernesto, lo de que no hay una bibliografía al final, y una de las cosas que a mí me pasa leyendo tu poesía, y la de muchas personas que están aquí hoy también, es que me encantaría que los poemarios también llevaran bibliografías al final, ¿no? Porque creo que esa conversación con otros a veces una se pierde, ¿no? O sea, nuestras obras en la Bella Varsovia no son como las de cátedra con 1000 notas a pie donde te digan cuáles son las referencias, pero muchas veces siento que me pierdo, incluso yo misma leyendo a mis coetáneos, ¿no? Y me encantaría saber cuáles son esas bibliografías del final, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, leyendo Corazonada me ocurría también, ¿no? Qué interesante sería ver una bibliografía de todos estos años, ¿no? En la poesía de Berta. Pero como tú dices, o como creo haber entendido también en el ensayo, la bibliografía es algo que nos viste, ¿no? Es algo que nos viste como lectoras y como autoras. No es algo tampoco que tenga por qué estar evidenciado ahí, porque es la ropa que nos ponemos, el manto que nos ponemos, ¿no? Se habla también de la poesía como un manto, ¿no? Y esto me lleva a ese enfado del sexo lesbiano de nuevo, porque evidentemente conecta mi cabeza, y creo que la de todas, con Monique Wittig y el cuerpo lesbiano, y conecta también con la propia Monique Wittig como teórica, porque siempre la leemos como feminista, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de su teoría a propósito de la lectura y de su teoría a propósito de la escritura. Ella pues en la línea de Genet y de otros teóricos de la literatura, ella habla también pues algo que creo que compartimos y que está en tu libro, que es que se escribe con todo el cuerpo y se lee con todo el cuerpo, ¿no? Y habla de los procesos orgánicos de nuestro cuerpo a la hora de leer. Dicho esto, y ya que estamos con los referentes, los debates feministas, los debates sobre el cuerpo, etc., La primavera es una polla dura. Fuerte, ¿eh? Es una cita de Kathy Aker que está en el ensayo de Berta y que a mí me sorprendió, del mismo modo que nunca la he visto enfadada, o que yo pienso que nunca la había visto enfadada. Incluso a pesar de todo el erotismo que hay en tu escritura, nunca te he visto guarra. Entonces el hecho de que aparezca esta frase ahí, de hecho tú misma escribiendo dices, bueno, os sorprenderá esto, ¿no? Os sorprenderá esta frase aquí, ¿no? Y sí, evidentemente me sorprendió, pero quería preguntarte también por estos, cuáles han sido tus referentes, porque Kathy Aker está, por ejemplo, mucho en Cristina Morales, está... Aisha de la Cruz también la ha citado bastante, yo misma también, ¿no? Es alguien a quien admiro mucho, y quería preguntarte también por esos referentes que no son necesariamente poéticos, pero que están ahí y que además son referentes que uno diría que son guarros, ¿no? Referentes guarros, referentes feministas guarros y que se alejan bastante de lo que considero yo que podría ser tu poética, ¿no? O tu política a la hora de escribir sobre el deseo, ¿no? ¿Qué papel tiene la guarrería en tu escritura? Vale, me preguntas por referentes guarros en concreto. Sí, o la guarrería. Mira, siento ser aburrida, pero te diría que la verdad que poca. Porque es un tipo de estilo, como digamos, pornográfico en el sentido de ser muy explícito y en general suele ser bastante genital y muy de nombrar, yo qué sé, los fluidos corporales, etcétera. Yo personalmente el placer no lo vivo así, no me pone ese tipo de vocabulario. Para mí el placer tiene más que ver con todo eso está sucediendo, pero sucede a un nivel más sensación. Y seguramente me sacaría del placer ese tipo de frase, ¿no? O ese tipo de recreación como más escatológica quizás, ¿no? O sea, me interesa, pero no me pone. O sea, me interesa como lectora, me gusta Kathy Aker, por supuesto, me encanta Cristina Morales, pero no va por ahí mi placer, digamos. Entonces, la decisión, ¿no? La decisión de meter esa cita
No sé si esto funciona o es... Funciona mejor a distancia. ¿Sí? Pero, Estás sí, obsesionando sí, la sí. distancia. Las relaciones a distancia son mejor, de verdad, apóyalo aquí. Mira, lo voy a poner así, ¿vale? Como tú has dicho, en plan Oscar, y ya está. Claro, esa frase fue porque yo soy friki, ¿sabes? Yo estoy todo el rato pensando en estas cosas. Desde que muy jovencilla empecé a leer sobre filosofía del lenguaje, yo no he logrado calmar esa fascinación. Siempre estoy pendiente de eso, ¿no? Entonces, leyendo esta novela, vuelto a la escuela, de pronto, la primavera es una polla dura, y ya dije, hostia, me encanta este tropo, voy a analizarlo, ¿no? Y ahí empecé a pensar todo esto del tropo redescubridor versus el reinventor versus el que no se sabe, ¿no? Y lo de la primavera es una polla dura, ¿lo habéis leído? ¿El libro? ¿Lo cuento? Bueno, como he dicho antes, un tropo conecta A a B por mor de C, ¿no? En este caso, primavera A conecta con polla dura B por mor de C. ¿Qué es C? Y ¿lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿Nos sorprende? ¿No nos sorprende? Entonces, lo que yo sostengo es básicamente que lo que hace Keith Yeager es, digamos, decir de una manera más bruta y más explícita algo que de hecho todos sabemos perfectamente. Y puedes llamarlo polla dura, vulva húmeda, lo que tú quieras, pero está en el aire, ¿no? La primavera, la sangre altera, de hecho forma parte de nuestra cultura occidental, o sea, tiene una parte cultural y una parte natural, forma parte de nuestra cultura occidental considerar que la primavera es el renacer de todo, de la vida, de la sensualidad, etc. Entonces es un tropo sorprendente, pero que si te paras a pensarlo dices, claro, lo entiendo perfectamente, es que esto es la primavera, ¿no? En contraposición con otro tipo de tropos que son un poquito más descolocadores, pero que de nuevo, si te paras y le das una vuelta, dices, claro, esto conecta con tal, conecta con tal, conecta con tal, ¿no? Nunca nada es completamente nuevo, siempre es una cuestión de grado. Luna te ha preguntado por tus referentes en la literatura erótica, pornográfica o sexual en sentido amplio. Yo quiero subrayar o recalcar la gran presencia que hay de referentes hispanoamericanos, sudamericanos o latinoamericanos. Y ya en la duda de cómo llamarlos o llamarles, se encuentra parte de mi pregunta. ¿Tú estudiaste filología o qué estudiaste exactamente tú? Ciencias políticas. Ciencias políticas, pero bueno, hay una carrera llamada filología hispánica que ahora se está reformulando, como todas las filologías, que ya no son el amor a la palabra, que deberían haber sido por su etimología, sino que ahora son estudios franceses, estudios alemanes o estudios españoles, hispánicos, ibéricos, iberográficos, poslatinos. Claro, hay muchas variantes sobre este asunto y en el fondo lo que se está debatiendo, está en juego, es cuál es el rango de la lengua común en la que uno puede leer captando sentido. Yo intenté hacer el ejercicio este verano de leer poesía en rumano sin traducir, a ver qué pillaba, bajo la idea absurda, alguno llamara incluso neoimperialista, de hombre que pasa mucho tiempo pensando en el Imperio Romano, de que era posible, Y en el rumano. en el Imperio Rumano y en el romano, que era posible, ¿no?, restablecer como esa unidad perdida entre las lenguas romances. Porque a mí, por lo menos, buena parte de la poesía que más me interesa en el presente es aquella que juega en los límites de las lenguas, que en ocasiones suelen ser, en el caso nuestro español, romances. Entonces, justamente ahora mismo se está presentando un libro de María Salgado, con Luz Pichel, dos figuras que implícitamente también están presentes en tu libro. Cuando hablas continuamente el lenguajeo, lo que ellas entienden por lenguajeo es precisamente, entre otras cosas, esa intersección entre diversos idiomas, esa bastardía de mezclar el gallego con el español, acentos, tonos, pronunciaciones. Tú has traducido desde el catalán y bueno, hablarnos un poco de cómo enfocas tú también este asunto de la unidad de la literatura en castellano y la expansión del canon literario español más allá de esa Castilla que hizo y deshizo la historia de España. Wow. Una pregunta compleja. Pero bueno, quiero aclarar que mi término de lenguajeo está mucho menos pensado, ¿eh? Vale. No viene del mundo Uraka, al que yo no pertenezco.
la respeto, me interesa mucho lo que hacen, pero no es necesariamente lo que más me interesa, aunque sí compartimos, me parece, un interés por lo que dices, por desnormativizar el castellano y ponerle conciencia a cómo de hecho las lenguas son fenómenos naturales, pero también son construidos en el sentido de que llega un momento en el que alguien se pone a hacer la norma y dice, vale, aquí empieza el gallego, aquí empieza el castellano, aquí empieza el catalán, y es muy interesante a nivel intelectual, pero también muy gustoso a nivel corporal, a nivel de belleza, investigar en esos tránsitos, ¿no? Yo soy, a ver, es que es raro, pero yo soy fan de las lenguas romances, ¿no? Me encantan, me gustan todas y de hecho el próximo proyecto en el que estoy trabajando tiene que ver con eso, con los false friends entre distintas lenguas romances, ¿no? Lo que haces de leer en rumano, eso me encanta, porque hay unos false friends preciosos y que dan para una ampliación de la imaginación brutal, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la palabra bruma, Sí. dices, ¿qué significa? ¿Qué significa? No, me has pillado, me has pillado. No llegué tan lejos. No, quiero decir, piensas, significa bruma, ¿no? Claro. Obviamente su lengua romance y tal no significa bruma, significa escarcha. Es un poquito distinto, pero hay una pequeña desviación, ¿no? Vale. O fortuna. Dice, significa fortuna, ¿no? No, significa tempestad. Qué bonito, ¿no? Ya. Empezar a pensar la tempestad como buena fortuna, mala fortuna, etc. Y todo eso para mí es un caldo de placer lingüístico y en general vital, brutal, la verdad. Qué bien. ¿Qué me habías preguntado más? Sí, sobre el tema de la unidad de la literatura sí. en castellano y más allá del castellano, que se puede entender por literatura ibérica, iberográfica, hispánica, Claro. o poslatina, o como queramos llamarlo. O euraco-sudamericana. O sea, el tema de la unidad. O sea, claramente hay algo que nos une en el sentido de que podemos entendernos, pero también estaría bien como dejar de darle tanto valor ideológico a la idea de unidad, Ya, ¿no? ya. Y también ser como muy críticos con toda la idea del Estado-nación, que es un horror, ¿no? O sea, toda lengua, una vez se hace normativa, implica violencia, ¿no? Al igual que la constitución de todo Estado, siempre va a dejar a alguien fuera y no de manera tranquila, ¿eh? Siempre va a haber exterminio, discriminación, prohibición, etcétera, ¿no? Siendo todo eso verdad, hay una parte, no sé si diré positiva, un subproducto positivo, digamos, que es que simplemente la historia es violenta y se ha dado así, pero el resultado es que, de hecho, podemos entendernos con millones de personas y como escritores podemos beneficiarnos de las altísimas alturas a las que han llegado un montón de gente, ¿no? Y dialogar con ellos, basarnos en ellos, como que esto que se dice de caminamos en hombros de gigantas, pues es así, ¿no? Y no sé, el idioma castellano tiene esa particularidad de que por las oscuridades de la historia, de pronto, somos mucha gente trabajando literariamente en ese idioma. Bueno, hemos dicho 50 minutos y luego dejar preguntas, así que estamos llegando, pero yo quería, conectando con lo que ha dicho Ernesto, y en nuestras notas habíamos apuntado un montón de cosas, horóscopo, generación, no sé qué, tatuajes, Warhammer, Sí, azar, sí, juegos. lore, bueno, en fin, muchas cosas. Pero cuando estabas poniendo estos nombres de poslatinidad, yo he pensado en ese juego que se hizo durante un tiempo y que creo que en el que tú también has estado muy metida, ¿no? Que es cuando a la alt-lit se le llamaba precisamente por ejemplo, desde Perú, lat-lit, ¿no? La literatura, la alt-lit escrita en castellano se decía que era lat-lit, ¿no? Y la alt-lit, para quien sea de la generación Z y no sepa y no estuviera en Facebook en 2008, pues la lit era pues una corriente que había en Estados Unidos de escritores que hablaban como si estuvieran escribiendo en el Messenger sus poemas, ¿no? O algo, por resumirlo de una manera muy bruta, ¿no? Pero tú, por ejemplo, has sido editora de antologías de poesía lit, has sido traductora
de innumerables poetas de esta corriente, e incluso yo leyendo Corazonada pensaba de qué buena salud goza la Lid en manos de Berta. ¿Es eso, en serio? Sí, o sea, creo que de hecho en Estados Unidos ya ni siquiera podríamos decir que Dorotea Lasky sigue esa corriente, pero podríamos decir que tú eres la única Lid que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Entonces, esto, teniendo en cuenta que este libro, al menos para mí como lectora, porque como decía al principio, aquí soy lectora, es una especie de lore Berta García Faez, ¿no? Es una especie de guía para entender también, es una especie de guía de juego para poder luego entrar en tu poesía también. O sea, gracias a esta guía, una puede caminar, ¿no? Como si estuviera, es que estoy viciada al Pokémon Go ahora, ¿no? Entonces, otra vez, bueno, por mi hijo también, ¿no? Pero una puede ir caminando, ¿no? Por el mapita, ¿no? Y cazar los Pokémon del lenguaje, y puede ir haciendo todas las peripecias y pelear con el Team Rocket. Que somos tú y yo. Que somos, el 2x1. Sí, ¿no? Bueno, en fin, gracias a este libro una tiene la guía para poder, no sé si disfrutar más, pero sí moverse con soltura también en tu poesía, ¿no? ¿Crees que este libro también servirá para moverse con soltura en la poesía que está escribiendo tu generación y las generaciones venideras? Teniendo en cuenta también lo influyente que está siendo tu poesía en tu generación y en las generaciones venideras de poetas. Es decir, esto abre la puerta a poder jugar en la poesía contemporánea. Vale, buenas preguntas. Tengo que empezar con el tema de la Lid, que la verdad es que yo me siento muy desvinculada de la Lid. Es algo como que me interesó en un momento muy concreto, al igual que en un momento muy concreto me interesó Luis Alberto de Cuenca. Un sábado por la tarde, ¿no? No, quiero decir y lo he dicho otras veces, a mí la Lid me llamó la atención como española. Es decir, por la tradición lectora que yo traía... Me cambio, lo siento, me cambio. Por la tradición lectora que yo traía como española, es decir, una poesía muy metafórica, llena de tropos, bueno, sabes a qué me refiero, ¿no? Años 90, etcétera. Eso es lo que yo había leído. Y de pronto digo, Lid, perdona, esta gente no tiene tropos. Como has dicho, escribe como en el chat. Y me llamó mucho la atención, y sí que es verdad que me abrió como una vía de pensamiento. Y me planteé, ¿se puede hacer poesía sin tropos? Voy a intentarlo, voy a ver qué onda, ¿no? Entonces ya empiezan a jugar otro tipo de mecanismos como repeticiones, paralelismos, la estructura propiamente argumentativa y narrativa del poema, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, para mí fue como una etapa. De hecho, en el momento que me propusieron la antología, yo les dije que sepáis que yo no, a día de hoy no soy una gran amante de la Lid. Me sigue pareciendo interesante lo que pasó, y me parece interesante que siga existiendo una antología, que la gente conozca lo que pasó, pero como que ya está, para mí ya fue, ¿no? Me siento más vinculada con la poesía en castellano, en realidad, o la poesía en lenguas romances, ¿no? También la poesía latinoamericana, etcétera. Y sobre lo de si el libro sirve como guía de lectura, pues mira, la verdad es que yo hablo mucho de poesía con amigos poetas, y muchas veces creo que llegamos a conclusiones parecidas con palabras distintas, ¿no? Y creo que sí que hay una especie de caldo de cultivo de gente que está escribiendo, que recibe por parte de periodistas culturales u otros lectores la pregunta de ¿pero qué significa esto? Yeah. Y la respuesta es que mira, no sé cómo empezar a explicarte que no tengo ni idea por un lado, y por otro lo sé perfectamente. Entonces es como empezar a desenmarañar esa cosa, ¿no? Y por eso pues hablo del tema de las preciencias y tal, que yo sé que otros escritores y escritoras también lo tienen, aunque quizás lo llaman de otra manera, ¿no? Y sí, creo que si hay algún cotillo de mi poesía puede encontrar bastantes claves en este libro, aunque no sé si sobre todo, pero también hablo mucho como lectora, ¿no? Y también un poco polemista. Es como que no estoy citando a la gente,
pero hay todo, por ejemplo, toda esta gente que habla de poesía comunicativa versus expresiva, es como, en serio, voy a decir algo, lo digo en 3 páginas, o sea, quizás no te convenzo, pero al menos dejo ahí mi punto de vista de decir, tenéis que parar ya con comunicación versus expresión, porque eso es una simplificación tremenda, y es que de hecho, si aplicas a los textos concretos ese marco teórico, no funciona, ¿no? Y bueno, me meto también con otra gente. Luna está adicta a Pokémon Go y yo a Warhammer 40.000. Pensábamos traerte algo de nuestras aficiones, dado que en el libro hablas de cómo la poesía es una combinación de razón y emoción, azar, planificación, estos binomios, estas dualidades tan absurdas de la teoría literaria o de la filosofía tradicional. Pensábamos darle un poquito de azar al día de hoy, y Luna en concreto quería traer unos dados que compró ayer en la tienda Atlántica, en la Plaza de los Cubos, un sitio bastante recomendable de Wargame en general, donde le compramos a Ulises de Miguel, espero que no vea este vídeo, porque le sale en YouTube a veces lo mío junto a Skibidi Toilet. No sé si sigue creyendo en Papá Noel, pero bueno, ya le hemos comprado el regalo de Papá Noel, luego lo censuraré, supongo, al subirlo a YouTube, que es una caja de dragones y mazmorras con sus dados de 4, 6, 12, 20, y el tipo nos dijo, hay también dados de 100 caras. Digo, wow, de 100 caras. Digo, ¿qué? Eso es prácticamente una esfera, ¿no? Y digo, ¿cómo? Nunca para. O sea, tiras un dado de 100 caras y adiós, ¿no? O sea, la partida dura 3 horas solamente de la tirada de 100 caras. Bueno, entonces, como no tenemos un dado de 100 caras, habíamos pensado, bueno, yo no hemos pensado, simplemente yo tenía en la mochila el mazo es que mañana hay partida contra Necrones, entonces, bueno, voy siempre preparado por si acaso. Mira, no sé quién decía que hay siempre que ir trajeado por si te hacen un homenaje. Pues yo voy trajeado por si me hacen un homenaje sorpresa, o si hay una partida, pues te llevas las cartas. En las cartas Warhammer, aquí lo traigo, que pone Warhammer 40.000, mazo de misiones. Puede ser a la manera madrileña, que hay mogollón de misiones, hay mazo de misiones. Fijaos, todas las misiones que hay aquí. ¿Hay mazo de misiones o no hay mazo de misiones? Pues mazo de misiones. Y pone, aprobado por el capítulo. Entonces, claro, por el capítulo de qué serie o de qué libro, no lo sabemos. Y Leviatán, un tiránido ahí, como un animal tipo alien, ¿no? Entonces, abrimos el mazo de misiones y tenemos misiones primarias, secundarias, el estado de la partida, y también hay una cosa que se llama regla de misión, ¿vale? La regla de misión es cómo está el tablero de batalla. Para quien no sepa qué es Warhammer 40.000, pues es... No. Bueno, total, que la siguiente pregunta que te quería hacer, que es sobre tema político y bélico, que voy a hacerla con la regla de misión que saques. Vale. Este es el momento del azar. Este es el momento de la tirada de dados que no abolirá el azar, por favor. Vale, pero antes... No, pero sácate la carta, ¿no? Quiero decir algo antes, que yo en plan... ¿Te habías preparado esto? No, estoy riéndome en plan como cuando alguien te dice algo que no entiendes y tú te ríes. Ah, vale. Ella, Pokémon... ¿qué has dicho de un team? No sé qué yo. Un team, sí. Y ahora no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero voy a coger una carta. Venga, a ver. Bueno, esto es como el tarot, literalmente es el tarot de... Léelo tú si quieres, aunque es un texto bastante largo, ¿eh? Pero hay que leerlo. El único poema que se va a recitar hoy es una carta de Warhammer 40.000. ¿Pero lo leo esto? Sí, ¿quieres leerlo? No pensaba que lo fueras a leer, pero léelo. O sea, si no forma parte de... No, lee, sí. Vale. Blancos de oportunidad. Esta zona de batalla está repleta de blancos de oportunidad tácticos y es ideal para señores de la guerra ansiosos de gloria. Sí soy. Vale. Entonces, hubo un blanco de oportunidad, hubo unos señores ansiosos de guerra el día que nos conocimos. Tú y yo nos conocimos... ¿Dónde nos conocimos? Pequeño silencio táctico, ¿no? Nos conocimos en un curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid sobre biopolítica.
el meme de Homer metiéndose detrás del Efectivamente, césped. efectivamente. Entonces, este es el contexto que lleva la pregunta sobre el componente político o ético o biopolítico de la literatura y en concreto de la poesía. Dado que para ti la idea de poesía está asociada al conocimiento a través de la idea de autoría, que en el fondo parte de lo que se conoce es un carácter, una personalidad, porque en el estilo está la personalidad de quien escribe, pues quería también que le dieras una vuelta o que nos contaras qué vínculo ves tú entre poesía y política a través de ese bios, de esa vida biográfica y no solamente biológica, que se expresa a través de la poesía en el sentido más amplio de la palabra. Entonces esa es la pregunta mediada por la carta de Warhammer. Vale, la pregunta es vínculos entre conocimiento, autoría y política. Eso es. Vale, muy bien. Justo lo que dejé fuera del ensayo, Vale. por ser muy difícil de explicar. Muy bien. Vale, pues me acabas de pillar bastante. Voy a centrarme en el tema vínculo poesía política o conocimiento poesía. Voy a dejar fuera la autoría. Creo que la gente piensa en el potencial político no de la poesía, de la escritura literaria en general, de distintas maneras. Una es como muy explícita, cuando el texto de manera totalmente abierta aboga por una causa, hace pues proselitismo, si no tienes cuidado seguramente acaba en panfleto, Claro. etcétera, ¿no? Y otra es una manera quizás un poquito más implícita, que también tiene que ver con una manera un poco más quizás delicada, menos partidista de pensar el lenguaje, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de la normatividad del lenguaje. Claro. Si tú estás todo el rato desafiando la idea de que el castellano tiene que hablarse de manera correcta, eso ya es política, ¿no? Ya. Por ejemplo, eso sería una manera, ¿no? U otra manera, que creo que bastantes poetas creen en esta idea y a mí me parece interesante, aunque no la compro al 100%, la idea de que los tiempos de la poesía, los tiempos de leer y escribir poesía, que son pausados, que son más concienzudos, que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con no hacer nada en realidad, excepto imaginar en tu cabeza, no se condicen, más bien se contradicen con los tiempos capitalistas, ¿no? Entonces hay gente que piensa que escribir poesía ya en sí mismo es político. A ver, vale, pero quizás depende de qué poesía, ¿eh? Porque hay poesía muy conservadora. Entonces entramos ahí en la contradicción entre género literario versus contenido práctico de tu poema, ¿no? Entonces sería un poco por ahí, el mundo de lo explícito y el mundo de lo implícito. Y ambas cosas hay que meterle mucho matiz, ¿eh? Ya. Hay que meterle mucho matiz. A mí, personalmente, no siempre, pero en los últimos años me parece que mi poesía se ha politizado más, pero siempre tengo en mente el peligro del panfleto o de imponerle de manera unilateral a la lectora mi punto de vista, ¿no? Pero no sé, a la vez siempre metes tu cuña, entonces es complicado. Claro. ¿Qué pensáis vosotros? Uy, ¿qué pensamos nosotros? ¿Tenemos que pensar ahora? Yo no sé si a lo mejor... Yo creo que ha llegado el momento de la multitud, de los 10.000 millones potenciales de lectores. Adelante. Sí, yo tenía una pregunta que me surgió cuando lo estaba leyendo y bueno, me ha superado bastante el libro. Hoy les comentaba a mis amigas que he entendido como el 40%. Uy, pero bueno, estáis bien. matando, pero bien. Cuando hablas de la lírica reinventora, el ejemplo que pones de Lautremont, de la belleza, yo apunté porque me surgió la duda de si los tropos nacen o se hacen. Si tú lees un poema y ves algo y dices, esto ha nacido ya tropo clásico, o si con el tiempo tiene que experimentar un tropo. Mira, yo creo que siempre se hace. O sea, yo estoy del lado de que la lectora es la que al final le va a dar sentido al texto, ¿no? Entonces, yo como escritora puedo escribir y pensar que estoy haciendo unos tropos, pero si tú no los captas, esos tropos no se actualizan, se quedan como... o sea, son tropos virtuales, pero no llegan a cumplir su bello destino, ¿no? Su destino de belleza y de tocar a la lectora. Entonces, más bien, creo que
fondo, bueno, en el fondo no, también en la superficie, el papel de los lectores es súper importante. Y creo que esto aplica a un montón de cosas. Por ejemplo, meto aquí otra cuña un poco polémica. Muchas veces se habla de la poesía confesional, ¿no? Y además se liga con, en general, escritura de mujeres. Y se presupone que la poesía confesional hace una especie de ligazón equivalente entre yo biográfico, yo lírico, y además se presupone, no sé por qué, que la autora cree en la idea de literatura como terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de presuposiciones, ¿no? Entonces hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Gillian White, que tiene un libro que se llama The Lyric Shame, y ella analiza como pues la poesía anglosajona, ahora no recuerdo si también incluye Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, como, digamos, sufridora de una especie de vergüenza lírica, como reacción a todas las críticas que ha recibido la poesía confesional, supuestamente de mujeres. Entonces, por resumir la cosa, su conclusión es: la poesía confesional no existe. O sea, os la habéis inventado vosotros, los críticos. Las autoras ni siquiera autoconceptualizaban su poesía así. O sea, es un marco lector, ¿no? No quiere decir esto que la relación entre marco lector y texto sea 100% arbitraria. Volviendo a Terry Eagleton, Shakespeare no habla de marcianos, eso es así. Pero dentro de lo que sí que habla hay un margen en el cual podemos debatir y en el fondo siempre se tratará de lo que digan los lectores. Entonces yo creo que los tropos nacen o se hacen, ¿no? Yo creo que se hacen. ¿Más? Una mini cosa. Hay un, creo que es Rachel Saker se llama, Sí, que también ha escrito un ensayo ha publicado un ensayo este año sobre el temazo, ¿no?, de la poesía confesional, y al final del libro hay un test en el que hay como varias preguntas para descubrir si eres poeta confesional y solo en la primera, lo que respondas en la primera pregunta ya te da el 90%, es decir, nunca, si no respondes afirmativamente a esa pregunta es que no eres poeta confesional. Y esa pregunta es ¿eres Robert Lowell? Claro, exacto. O sea, lo que defiende Gillian White es que toda esta poesía escrita mayoritariamente por hombres, supuestamente no confesional, poesía que se ha relacionado con poesía política, poesía del lenguaje, dice, si a mí me da la gana, la puedo leer como confesional. Y de hecho ella hace el ejercicio literario de coger Robert Lowell y decir, vale, poesía confesional. Pam, 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 pam. Todo lo que decís que tiene Anne Sexton, lo tiene Robert Lowell. Así que, claro, no os flipéis. ¿Alguna más, verdad, chicos? El tema de la autoría, tu opinión sobre la cuestión de la autoría me tiene intrigado. No dormiré si no acabas contándolo. Madre mía, es un tema muy polémico, ¿vale? Pero, a ver, lo voy a resumir. Yo creo que la autoría tiene que ver con la autoridad. Entonces, si estás dispuesto a, digamos, reclamar una autoría, tienes que ser consciente de que implica una cierta autoridad. Ahora, lo que no puedes hacer es una cosa y la contraria, ¿no? O sea, yo, por un lado, creo que... A ver, espérate que me aclare. Creo que todo esto parte de convicciones íntimas y creo que cada escritor crea de una manera y creo que cada escritor piensa la relación entre sus textos y su vida biográfica de manera distinta. Yo me reconozco en el grupo de escritores que sí que ven una ligazón como realmente muy concreta. No realista, porque no vas a saber nada de mi vida biográfica, pero yo sé que mi vida está ahí, ¿no? Yo sé que he tratado de cuajar lo que me ha pasado, lo que sufro, cómo digiero la realidad, todo eso está ahí, ¿no? Y hay otros escritores, pues, que no lo viven así, ¿no? Entonces hay como también toda una parte de la escritura poética contemporánea, experimental, que quiere jugar mucho con la intertextualidad, con coger textos de distintos autores, ¿no? Y yo entre ellos. Pero si os fijáis, en mis libros que firmo con mi nombre, siempre cito mis fuentes.
porque me parece tramposo poner mi nombre y no poner el de los otros. Sí que creo que hay autores que renuncian a los privilegios de la autoría y por eso no citan a nadie, y lo veo bien, porque no se están aprovechando, ¿no? O sea, quizás en un mundo utópico sería distinto, pero hoy en día la autoría implica una autoridad, entonces creo que hay que ser responsable con eso, o sea, y hay que ser también como agradecido, ¿no? Como admitir que nuestras voces, por mucho que sean nuestras, siempre traen a colación otras, ¿no? Le podemos poner más o menos conciencia y hay gente que hace un uso más intensivo de la intertextualidad que otros, pero me parece que eso está ahí, ¿no? O sea, hay autores como muy underground, muy contraculturales, que cogen textos de otros y no ponen ningún tipo de cita ni nada, pero es que da igual, ¿no? Porque es que ellos nos están beneficiando del sistema de la autoría, me parece perfecto, es muy coherente. Pero hay gente que intenta hacer una cosa y la contraria, y a mí eso me parece bastante problemático a nivel ético. Y bueno, si os interesa el tema, Cristina Rivera Garza tiene un texto súper interesante sobre eso, sobre lo que ella llama la desapropiación. Yo miro por aquí por si acaso, pero vamos, no os quiero forzar, pero casi sí. O sea, ¿alguna pregunta por este lado? En plan, profesor. Sí, yo es que ya es que tengo la manía de obligar a la gente a hablar, sí. A ver, por aquí. Hola, gracias. Una pregunta rapidísima que para mí es importante, pero no sé si cabe en esta mesa de tres. Y concretamente a ti, Berta. ¿Hay algún momento de fricción entre la práctica teórica de la poesía, es decir, entre este escudriñar y analizar y sistematizar y el propio ejercicio de la escritura poética? ¿Siempre es bueno para ti? ¿Hay momentos en los que crees que pierdes por entrar con ese bisturí? ¿Crees que hay algo ahí más complejo de lo que parece? Sí, ¿queréis responder? No, todo tuyo. Sí, creo que a veces hay fricciones y, bueno, cada uno juzga sus textos como puede, ¿no? Y yo, cuando juzgo los míos, más o menos tengo una especie de intuición de cuando funcionan o cuando no funcionan, o cuando estoy haciendo trampas o cuando no. Y normalmente cuando un texto que escribo y no me funciona, que de hecho sucede bastante a menudo, es cuando me he puesto demasiado mental, más controladora del concepto y tal, o más controladora de la técnica, o cuando he ido a lo fácil, que sería un poco lo contrario, ¿no? Como, bueno, ya sé que esto funciona, hago mi bromita y ya sé que funciona, ¿no? Entonces creo que sí, creo que puede llegar a haber fricción. Me parece interesante que la escritura llegue a ese punto en el que vaya rodada, que es falso, porque a la vez estás súper consciente, ¿no? Pero que vaya rodada en el sentido de que te dejes llevar y que quede bastante suelto. Y bueno, yo he dicho en algunas ocasiones que, bueno, aunque hay gente aquí muy querida que está totalmente en contra, pero he dicho en algunas ocasiones que para mí mi libro Los Salmos Fosforitos es como un libro TOC. O sea, para mí refleja como mi mente tiene algunas cosas buenas, pero también creo que logra reflejar mi mente en su peor momento, que es en el momento de máxima concentración, rozando la locura, obsesiva, ¿sabes? O sea, para mí es un libro, metafóricamente hablando, TOC. Y después de ese libro que acabé agotada, también he dado paso a otras cosas, ¿no? En el siguiente libro también hay repeticiones, también hay un control de la palabra, o sea, yo sé lo que escribo, lo sé perfectamente, aunque luego no lo pueda explicar, pero está mucho más suelto. No estoy obsesionada con que todo encaje o con que no sea redundante, todo eso, ¿no? Que son los típicos tics que a mí me surgen cuando escribo prosa analítica, y por eso he dicho que mis textos académicos, o sea, para mí estilísticamente son un horror, o sea, quizás tenga alguna idea interesante, pero estilísticamente es una cosa súper mazacote, hiperracional, argumento 1, argumento 2, argumento 3,
no puede ser. ¿Vosotros cómo lo veis esto de la fricción? ¿Por dónde empiezo? Creo que he contado alguna vez la anécdota de cuando volví a la poesía en 2020, volviendo en un tren de Pamplona. Tenía sentado al lado un suscriptor del canal que estuvo viéndome escribir poesía durante 5 horas y al bajarme del tren fue cuando me pidió la foto. Entonces le dije, ¿por qué no me has pedido la foto antes? Y me dijo, no quería interrumpirte con tu sudoku. Entonces, yo soy, para mí, los salmos favoritos es tier S, God tier, o sea, para mí es top máximo, perdón, volvemos otra vez al jerga demasiado nicho, es libro para mí sagrado, salmos favoritos. Este verano estuve adorando durante un mes, rezaba de rodillas, leía de rodillas, también rezaba de rodillas y tenía abiertos los dos, los trilce y los salmos favoritos, e iba de uno a otro. Y era maravilla. Pero era, es loco. Es que a mí me encanta. Tengo el ejemplar subrayadas las frases, las palabras, las páginas, las líneas, las diferencias y las similitudes. Y tengo un documento de Word de 30 páginas con análisis de los dos libros en paralelo. Entonces, ¡qué locura! Yo estoy para mí la vida es un sudoku. Claro. Para mí la vida es un sudoku donde las palabras van encajando unas con otras y entonces para mí el análisis y la síntesis no están contrapuestos. Vale. O sea, tú no sufres con esa manera Sufro, de pero razonar. sufro placenteramente. Vale, guay. Entiendo. Sí. Yo creo que es un momento también de... Una de las cosas bonitas de poder leerte es que te podemos leer desde tus primeros poemas prácticamente de adolescencia, posadolescencia y con todo lo que se ha ido... O sea, podemos ver tu trayectoria está sobre la mesa, ¿no? Podemos leerlo todo, por así decirlo. O sea, seguramente hay cosas como que la no, tuya, ¿no? pero ahí cosa en está, común. ¿no? Y podemos ver el crecimiento, ¿no? O como queramos llamarlo. Entonces ese momento TOC también yo creo que responde también a un momento de autoexigencia con la trayectoria de una misma, ¿no? Y a mí eso es lo que también me parece bonito e interesante de ese libro, ¿no? Que es quizá el momento de mayor autoexigencia, quizá para luego poder soltar, ¿no? A mí me molesta mucho, bueno, tengo amigas que son muy lacanianas, y me molesta mucho esta cosa de intentar buscarle como la movida del subconsciente a todo, ¿no? Es que aquí se te nota mucho no sé, ¿sabes? Hay como no sé cuántas, esto que decíamos de la sobreinterpretación, ¿no? Es que aquí en realidad seguro que querías decir no sé qué porque bla, 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 y es como quizá cuando escribía de adolescente sí que podía ver esas dobles capas en las que yo ni habría llegado porque no tenía herramientas, ¿no? Pero sí que cada vez más me veo muy trabajadora también de todos los posibles dobles, triples, cuádruples sentidos, ¿no? Y eso es algo que creo que me ha llegado con la madurez y con el haber pensado tanto en lo que uno escribe, ¿no? Y en por qué tendría que seguir escribiendo. Y a mí me parece que en los salmos favoritos también está eso, ¿no? Esa hiperconsciencia y ese conocer también tu propia poesía, que tienes que llegar a un límite, precisamente eso, ¿no? Para luego poder soltar, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar para luego poder volar de otra manera, ¿no? Y creo que en el estilo de este libro también está un poco esa libertad. Me parece muy interesante porque estilísticamente conecta también, o no sé si estilísticamente, pero la fuerza narradora conecta con libros que me interesan mucho de teoría literaria, como La conversación infinita de Maurice Blanchot, que es uno hablando consigo mismo todo el rato, pensar es hablar con una misma, ¿no? O por ejemplo los libros de poética de Jacques Roubaud, que es también él hablando, o sea, son dos voces que se contraponen, ¿no? Entonces creo que como este libro podríamos considerarlo como un poemario más de García Faet, en donde evidentísimamente la autora se entrevista a sí misma o no, pero hay dos voces constantes, ¿no? Hay una conversación constante con una misma, en la que yo creo que ya has soltado, consciente de todo lo que puedes ser consciente de ti misma y de tu propia obra, ya puedes soltar, ¿no? Y ya puedes
quizá jugar más que antes, o al menos así es como leo yo ese nivel de dificultad que dices que supuso para ti los salmos favoritos. Bueno. Qué guay. Me parece una interpretación muy generosa, gracias. Y creo que en parte tiene razón, porque sí que es verdad que muchas veces lo he dicho, yo creo que en ese libro llegué al límite de mi intelecto y estaba muy activo el intelecto, o sea, estaba pensando mucho, muy rápido, pero vete, como he contado también en otras ocasiones, acabé en el hospital, porque hay un punto en el que la mente da la vuelta, llega a su límite, como dicen en mi pueblo, de tal lista que era se volvió tonta. Y llegó un punto en la escritura de ese libro que es como, ya no me da más el cerebro, se queman los plomos, ¿no? Pero, ¿a vosotros nunca os ha pasado eso? Todo el rato. Pero o sea, de bordear la locura y sí, ya está. todo el rato. Pero con todo, ya te digo, creo que me estoy quedando ciego de pintar miniaturas, no paro de calcular puntos para partidas imaginarias con tipos que no conozco, incluido francotiradores en Toledo, reinvertores del tribal en España y gente de este palo, exnovios de actrices porno. Entonces estoy ahí jugando con peña rarísima que conozco por WhatsApp, como si fuera una especie de Tinder warhamero, donde de vez en cuando señores divorciados de 30 años dicen, mañana partida 2000 puntos, Necrones versus Eldar, y en esas ando. O sea, mi cabeza ahora mismo es... yo mientras habláis no paro de calcular los puntos de un Visarca con espada de fuerza 5 y penetración -2, entonces eso... sí, eso soy yo, ahora mismo. Vale. Y este verano, efectivamente, con los salmos favoritos y con Trilce y con todo lo que me estuve metiendo en el cuerpo de poesía en la biblioteca Joaquín Leguina, pues era un poco esa historia. Luna, hacíamos conversaciones de teléfono, que eran monólogos donde yo le decía a Luna, este libro, mierda, este maravilla, este mierda y este maravilla, y andábamos así. Entonces sí, para mí la vida no tiene sentido sin esa ebriedad. Claro, me encanta. ¿Más preguntas? Mira, por fin mi lado favorito tiene voz y voto. Bueno, quería saber cómo veían ustedes si es que creen que existe esta brecha entre las generaciones más jóvenes y los adultos en la literatura general. ¿Nosotros somos los jóvenes o los adultos? Vale. Creo que nos está llamando viejos esta centennial de mierda, ¿no? Cuidado, que tenemos aquí a dos poetas antologadas en el maravilloso libro de Gonzalo Torné, Millennials. Llamado Millennials, así, la primera en la frente también. Bueno, entonces, te está preguntando por eso. Pues ¿Cómo de vieja te sientes? Pues ni idea, la verdad. Ni idea, o sea, creo que también me falta conocimiento. Creo que he leído con profundidad de admiración a varios poetas jóvenes, jóvenes de 20 y pico años, ¿no? No sé exactamente qué edad tienen, ponte que de 22 a 27 o 28, pero no he estudiado en profundidad esa generación como para sacar conclusiones. Sí que he estudiado más en profundidad la nuestra, si es que somos una generación, gente de finales de los 80, principios de los 90, y la anterior, gente de los 70, 75. Todos los libros los conozco bien porque los he estudiado como a nivel más académico y tal. Pero los jóvenes, la verdad que no sabría decirte, me parece que es algo que también tenéis que decir vosotras, ¿no? Y también repensar vuestra relación con vuestros mayores. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí lo planteaba un poco desde el lado tanto como lector o como potencial escritor, digamos. A mí me pasa mucho que leo autoras, por ejemplo, Blanca Varela, digamos, que tiene una poesía bastante compleja y siento que me falta muchísimo por vivir para poder escribir. Pero a la vez, la experiencia de la escritura es algo tan personal que, de hecho, podría sacarlo de donde sea. Pero, claro, eso por un lado. Y por otro lado, no sé cómo lo ven las otras personas porque llega un punto en el que no sé, conectas por algún lado con las experiencias de
y es bonito. Entonces hay una especie de frustración, pero a la vez admiración, pero a la vez son muchos sentimientos juntos. Eso me pasa, por ejemplo, conmigo, que yo puedo conectar desde esa parte como soy consciente de que soy muy analítica en mi proceso, pero a la vez en los temas hay tantos temas de filosofía que yo quedé bien enterada. Entonces por eso quería saber cómo lo veían ustedes, porque de repente también hay, evidentemente hay gente de generaciones, muchos autores de generaciones más antiguas que estaban situadas en otros contextos y que justamente por eso mismo es más complejo entenderlo, ¿no? Y por eso siempre digo yo, es muy importante cuando se ve el análisis, atrapar todo el contexto, la parte biográfica, la parte social y todo, para poder poner una interpretación completa o solamente sentir. O sea que yo creo que tu pregunta tiene que ver en realidad con la experiencia lectora y con cómo nos enamoramos de los textos, ¿no? Con quién conectamos y con quién no. Y en mi caso te puedo decir que sí que creo que yo ame un texto tiene que ver con una especie de completamente rara y difícil de explicar y milagrosa, pero conexión personal, como a través de los tiempos y de los espacios. Lo que decía antes Ernesto de que el estilo para mí es la cuajadura de un temperamento. Entonces como que la persona al otro lado del papel, yo creo que si me gusta el libro algo me cae bien, incluso muy bien, hay algo como personal ahí fluyendo, ¿no? Algo energético que pasa a través del objeto físico del libro. Pero sí que te puedo decir otra cosa como lectora, que es que tiene que ver con el bagaje y con los años. O sea, hay textos que leí a los 20 que no me dijeron nada y que leo ahora que sé mucho más simplemente porque soy más vieja y porque soy lectora obsesiva y lo flipo, ¿no? Y digo, pero bueno, esto es una locura. ¿Por qué? Porque ya soy capaz de conectarlo con todos los diálogos que esos textos están trayendo a colación, ¿no? Entonces, para mí, siempre tiene que ver con las dos cosas, con la parte más del estudio, digamos, por resumirlo, y luego con esa cosa mágica de, no sé por qué, pero hay algo en este libro que realmente me enamora, me conmueve, y otros que no, ¿no? Que uno diría, ¿por qué no te gusta este? Si en principio tiene todos los tics de lo que te gusta, ¿no? Pues no, al final no, hay algo que no encaja, no encaja, hay algo que no me cae bien. Yo pensaba también por una parte de, para la gente de mi edad me parece, desde mi punto de vista, yo tengo 20 años, es mucho más fácil y común de conectar con poesía, digamos, comercial. Y me parece que se banaliza ese lado de la poesía y que es, me parece totalmente normal si es que no has leído mucho, ir escribiendo en bastantes lugares comunes y tal. Entonces, como tú dices, conforme van pasando los años vas ganando experiencia y vas pudiendo darle interpretaciones a textos más complejos, definitivamente. Me parece muy enriquecedor e importante abrirle el abanico de posibilidades a todas las generaciones y explicarles las distintas formas de interpretar, de aproximarse a un texto para poder aprovecharlo y no solamente quedarse con lo superficial, ¿no? Por ahí va también un poco. Gracias. ¿Más? Pues que os firme Berta un montón de libros.